Ahora creo que estamos grabando, estamos aquí en Listo. nuestra grabación de nuestro estudio semanal de Francisco de Asís. Sean todos muy bienvenidos al canal Espiritismo para las Américas, capítulo 11, Despertar. Estamos en la parte 2, ya nació Francisco, entonces vamos a ver ahí un poco cómo fue la infancia, juventud de Francisco. Entonces le voy a pedir a David, que está inspirado hoy día, me parece, que pueda hacer la oración. Bueno, vamos Parece que a... se desconectó Noemí. Sí, Creo que ya entra sí, luego. Ah, ya. Ahí está, sí. Ahí viene, sí. ahí Ahí está. está. Ya. Bueno, ya que está Noemí, vamos a iniciar haciendo la oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a nuestros guías espirituales, nuestros mentores, ángeles de la guarda, que tengan a bien asistirnos en esta sesión, que nos ayuden a elevar nuestra comprensión acerca de estas verdades, que nuestra conciencia se expanda, que la divina sabiduría, la inteligencia de Dios, more en nosotros para que seamos capaces de captar la esencia, el perfume, el aroma más profundo, más exquisito de estas enseñanzas y que se llenen nuestros corazones y nuestros pensamientos de ello, que nuestra luz interior pueda florecer, pueda fructificar, pueda irradiarse a todos aquellos que nos contactan en el día a día y que esta enseñanza sea, esta escuela sea un pilar de luz que sostenga la enseñanza del maestro para bien de futuras generaciones y bien nuestro. Gracias, Padre, por la oportunidad. Estamos aquí. Gracias, Padre. Ahora, gracias. Gracias. Ahí, No, pero ahí para acá. nos está acompañando también. Aquí. Muy bien. Ahí, ¿qué empieza a leer? Noemí, ¿quieres empezar Con la gusto. lectura? Sí, los ojos castaños de Francisco, que nadie viera nunca iguales, encantaban a todos, y quien fijase su mirada en ellos se inundaba de sueños, viendo a los cielos y a los ángeles, viendo Cristo y Dios. Criatura alguna olvidaba el mirar de Francisco, que a todos transmitía serenidad sin precedentes. Su piel parecía hecha de seda de las más preciosas. Su cuerpo era ágil, su raciocinio rápido y sus manos bien puestas. La palabra tomó una cadencia pareciendo ser oriunda de regiones resplandecientes. No podía ser diferente, pues allí estaba en cuerpo un alma sobremanera pura, un arpa que se hacía tocada por las manos del divino maestro. Allí estaba el apóstol Juan en su nueva misión en la tierra. No totalmente integrado en sí mismo, pero en espera del tiempo, esperando la orden de la divina providencia. Francisco todo entendía en dimensiones elevadas. Cierta vez, el padre comenzó a molestarse con él, percibiendo el modo como trataba a los empleados y el gesto de sinceridad que demostraba a los clientes. Lo llamó al orden, queriendo demostrarle que la verdad comercial es diferente de la verdad del corazón, siendo una incompatible con la otra. Si así continuase, se arriesgaba a perjudicar la posición financiera que disfrutaba en Asís y en toda Italia. Le mostró que en el comercio existen secretos cuya revelación es perjudicial, que empleados y patrones trabajan juntos, sin embargo, en niveles diferentes de vida y que la autoridad y el respeto eran necesarios al buen andamiento de los negocios y el equilibrio financiero.
El joven escuchó silenciosamente, sin que su íntimo participase de las ideas del padre. Medio triste, salió a andar por los campos hasta aparecer las estrellas que tanto admiraba. Clavó sus ojos como hipnotizado o consultando a los astros. Pasó revista a toda la constelación, parando aquí y allí. Conversando con el infinito acerca del verdadero comercio, de los intercambios que se hacían en la tierra, de las mentiras que se decían para el pueblo, de la hipocresía, de la burla, del engaño. ¿Será que Dios sembraba mundos por todo el universo, colocando en ellos apenas seres de estirpe de los que conocía? Tuvo oportunidad de conocer, junto al Padre, ciudades y países donde el robo y la mentira eran frecuentes y el fingimiento, la señal más evidente del buen comerciante. Aparentemente aún toleraba alguna cosa, pero en lo íntimo no soportaba la podredumbre que fermentaba dentro de la cabeza de los hombres, incluso su propio padre. Creo que ahí. podemos parar y comentar. No sé si alguno de ustedes quiere recordar la semana pasada, el principio de este capítulo, Despertar. Si recuerdan. Sí, no cuando recuerdo. cuando él está ya adolescente, pero no me acuerdo. No habla de la niñez, habla de la adolescencia. Sí, de la niñez yo no me acuerdo tampoco. ¿No? Bueno, pero bueno, entonces vamos a comentar entonces lo que habla. Interesante, ¿no? Que esa visión que tiene ya, que es el papá, en realidad tratándolo de alguna forma de ya capacitarlo para que tome después el cuidar y administre los bienes de la familia y que siga con el comercio. Interesante todo lo que él ya percibe, ¿no? Como un espíritu de luz, se da cuenta, no sé si dice así, la malicia, la, la falta de moral, la falta de honestidad del comercio de alguna forma, pero yo creo que lo que es interesante es que eso también lo está preparando para que entienda un poco el momento de la historia también, porque si el papá lo lleva a conocer varias ciudades en Europa, por ejemplo, acompaña al papá, él va teniendo contacto con diversas situaciones, ¿no? Está encerrado, por ejemplo, en una ciudad llamada Asís, me parece que es una ciudad chica. Entonces, muchas veces en nuestra vida uno no entiende algunas cosas que pasan, pero más adelante va a entender. De repente, Sí, de algunos 10, 15, 20 años, va a entender, ya ahora me doy cuenta por qué pasó esas situaciones que en la época puede ser que no pareciera tan buena, ¿no? Entonces yo creo que es una forma de prepararlo también para lo que tiene que hacer, los cambios que tiene que hacer. sí, él tenía que observar cómo se manejaba pues como dices, el comercio en esa época y en esas ciudades para darse cuenta de lo que en general muchos comerciantes, digamos, hacen como trampas, engaños, simulaciones para ganar más y sin tener ninguna ética a ese respecto, ¿no? Y no quiere decir que el comercio sea malo, simplemente que es lo que predomina el afán de lucro, el afán de ganancia, y por ese afán, pues se transgreden principios éticos y morales, pues de honestidad, para con los demás. Y él ya empieza a rechazar esa parte.
por el nivel que tiene. Sí, en el capítulo anterior se comentaba mucho de que el joven Francisco, ciertamente que de la niñez prácticamente no se comentó, pero que el joven Francisco de Asís acompañaba a su padre y que el padre estaba muy satisfecho por, de alguna forma, las capacidades que tenía su vástago y que de alguna forma preveía como un ser que iba a ser extraordinariamente poderoso, exitoso en el terreno que él había iniciado. Inclusive creo que comentaba que tenía pues, altas expectativas de su primogénito. Y ahorita lo que está pasando es que ya empieza a haber los primeros conatos o diferencias entre un ser súper espiritual que de alguna forma, pues sí, también comentaban la parte de la genética familiar, la parte de la influencia de toda la comunidad y que de alguna forma, pues sí, hasta el mismo Francisco tenía que hacer un esfuerzo para poder, digámoslo así, desterrar de su propio ADN, de su propia genética, influencias ancestrales del clan familiar, particularmente derivado del papá, que es el que tenía como más carga terrena, ¿no? Por decirlo así. Entonces ahorita pues sí se observa eso, muy interesante, cómo Francisco de Asís empieza a intuir que ese no es su camino, o que al menos eso no es lo trascendente que está buscando para dar a los demás, ¿no? Y yo imagino un joven que sí hace el trabajo, sí vende, pero de alguna forma pues tiene esas contrariedades con algunas actividades que se hacen en los comercios, ¿no? Que no son tan sanas, diría yo, ¿no? Nada más. Sí. Víctor, Pues ¿sigues? qué Sí. difícil ha de ser para él, que trae tanta luz, ver que el ser humano no es congruente, que no es congruente, y sobre todo su propio padre, que hacen trampa, entonces que no tienen la luz que él trae. Ha de ser muy difícil tener que vivir en una situación así. Sí. No, exactamente eso, ¿no? Debe ser muy difícil. Bueno, pero bueno, recordando que tiene el velo del olvido, ¿no? Entonces también él no se recuerda quién era, ¿no? Es otra persona ahora. Sí. Es muy importante decir eso. Bueno, Así. Víctor, ¿quieres seguir la lectura, por favor? Así. El joven escuchó silenciosamente sin que su íntimo participase de las ideas del padre. Medio triste, salió a andar por los campos hasta aparecer las estrellas que tanto admiraba. Clavó sus ojos como hipnotizado o consultando a los astros. Pasó revista a toda la constelación, parando aquí y allí, conversando con el infinito acerca del verdadero comercio, de los intercambios que se hacían en la tierra, de las mentiras que se decían para el pueblo, de la hipocresía, de la burla, del engaño. ¿Será que Dios sembraba mundos por todo el universo, colocando en ellos apenas seres de estirpe de los que conocía? Tuvo oportunidad de conocer junto al Padre ciudades y países, ya lo habíamos dicho, bueno, donde el robo y la mentira eran frecuentes, y el fingimiento la señal más evidente del buen comerciante. Aparentemente aún toleraba alguna cosa, pero en lo íntimo no soportaba la podredumbre que fermentaba dentro de la cabeza de los hombres, incluido su propio padre. Siendo difícil para él convivir con aquel estado de cosas, tenía ímpetus de renunciar y partir de la propia casa donde vivía. Resolvió consultar a la madre y a Jarla sobre lo que pensaba. Sin duda alguna, Dios no aprobaba aquellas prácticas. Sin duda sus caminos eran otros. En casa se sentó junto a su madre, besó su cara y le acarició los lindos cabellos. Miró dentro de sus grandes ojos y le habló con dulzura. Mamá, ¿sabes de dónde viene toda esa fortuna de papá? Ese confort que disfrutamos en esta casa, la seguridad y la fama de los Bernardone. Hizo pequeña pausa para que la madre pudiese responder. Pica, medio perturbada, acarició al hijo, le pidió que le diese más tiempo para pensar, pues en el momento
no estaba a la altura para responderle con exactitud. Francisco, antes con el ceño fruncido, dio una dulce sonrisa y se entregó al regazo de su madre, poniéndose a pensar más y a formular otras preguntas. La madre deslizaba sus pensamientos en varias direcciones. Las respuestas que encontraba eran contradictorias. En verdad, aún no había pensado profundamente en aquel asunto, y su respuesta habría de ser exacta, porque Francisco era inteligente y tenía gran confianza en ella. No debería mentir para quien tanto amaba. Harla llegó de improviso, encontrando a los dos en silenciosa aprensión, interrogó amablemente: ¿están meditando sin darse cuenta de que estamos allí? Francisco, mi hijo, ven acá. Vamos a cantar nosotros dos juntos para que tu madre se alegre también, pues me parece preocupada con alguna cosa seria. El joven, sin embargo, en otra dimensión, costándole mucho y la mucha insistencia de la compañera de su madre, respondió: sí, sí, Harla. ¿Cómo? ¿Qué quieres que yo haga? Respondió la interlocutora: que cantes conmigo. Él volvió a sonreír, buscando la vieja griega para cerca de sí, ofreciéndole el cariño esperado, y los dos cantaron a dúo la canción de la alegría que Harla heredó de sus abuelos. En esto María Piccolini despertó del diálogo que trataba de sí para consigo por las preguntas del hijo. Escuchó la canción a dos voces y habló al hijo: Francisco, más tarde podrás buscarme para que yo te dé las respuestas que esperas. Él, levantándose aliviado en aquello que lo preocupaba, le respondió: sí, mamá, volveré, pero no te olvides, pues preciso mucho de tu respuesta. Se trata de una decisión que debo tomar. Francisco salió rápidamente por el patio y avanzó en dirección a la madre, todo contento. La madre del joven limpió las primeras lágrimas de los ojos, en lo que Harla le interrogó: mi hija, ¿cuál es la razón de esto? ¿Qué problema afecta a tus sentimientos de esta manera? ¿Qué fue lo que Francisco te trajo que no corresponde a la alegría como en otras fechas? Ella expuso a Harla lo ocurrido, y la antigua sierva de la mansión también silenció, buscando recursos en el corazón. Pasó algún tiempo y las dos mujeres permanecieron mudas, sin al menos mirar una a la otra. Harla rompió el silencio. Pica, algo me dice que comenzó la misión de Francisco. De ahora en adelante él no va a parar de hacer preguntas profundas. Él es amante de la verdad, como tú querías que él fuese. Me alegro de que seas consciente de su grandiosa misión. Debemos hablarle a la verdad, nada escondiendo, para ganarnos su eterna confianza. Preparémonos para escuchar muchos e intrincados asuntos acerca de los hombres, de la vida y de Dios. Roguemos a los cielos que nos coloque en la boca las respuestas ciertas para satisfacerlo. De lo demás, la bondad divina se encargará. Creo que podemos comentar. Es Sí. muy interesante la confianza que tiene Francisco por su mamá, ¿no? Sí, Y la mamá también no le quiere mentir y yo creo que no sabe muy bien lo que decir, ¿no? Y también no entiende por qué esa inquietud de Francisco. claro. Y él quiere irse de la casa, eso es interesante también. Él quiere irse y es como un espíritu libre, ¿no? Así no le importa realmente la parte de la, como dice, la seguridad, el lugar donde vive, él ya quiere tomar una decisión de irse. Y al final, bueno, todos sabemos la historia de Francisco, al final se va también, pero ya tiene
esa ansiedad de repente de irse. Ya no está muy de acuerdo con su papá ya. Sí, no, ya no coincide con él. Pero es interesante porque, bueno, es en realidad una etapa de la vida que muchas veces uno no coincide con los papás, ¿no? Porque la Ujú. propia desarrollo y la independencia del adolescente, por ejemplo, para que firme su personalidad y todo lo demás, pero él totalmente consciente de lo que, de la manera que el papá lleva la vida, ¿no? Y que él está sufriendo, ¿cómo? Usufruto Usufructo, de todo, disfrutando, ¿no? vamos, O para sea, hacerlo más disfrutando sencillo. todo lo que el papá hace, ¿no? Ujú, sí. Ujú. Allí es donde ¿Más su comentarios? conciencia se revela. No, digo, ahí es donde Exactamente. su conciencia se revela porque sabe que todo eso que tienen, pues es fruto de esas acciones del papá, Ujú, exactamente. no correctas, no Ujú, éticas. ujú. Y el papá está muy Mm, orgulloso. sí, pensando. No sabe lo que viene. ¿Sigues ahí, David, la lectura? Sí, la esposa de Pedro Bernardone, que llamaba a Harla por su dedicación y cariño, creció más en su amor y admiración por aquella respuesta inteligente que ella misma no percibió antes, incluso después de profundas meditaciones. La ex sierva buscó aquello lejos, ligó la inspiración en regiones inaccesibles a los hombres, y María Piccolini habló a la sabia griega. Harla, mi amiga, gracias a Dios prestaste la boca a los dioses. Lo que hablaste no fue de ti, pero el cielo respondió por tu intermedio. Era lo que yo precisaba oír y tomaremos esa decisión. Estaba amargada, que, sin saber qué responder a Francisco cuando él viniese en busca de la respuesta. Ahora con tu cooperación, juntas hablaremos a él toda la verdad, mismo que eso nos cueste muchos dolores. Y es bueno, Harla, que sobre eso pensemos también. Si él está preocupado con esos asuntos, es porque la necesidad es colectiva. Vamos a ver cómo el pequeño los desenvuelve. Esperemos y que Dios nos bendiga, bendiciéndolo a él también. Las dos mujeres quedaron horas seguidas conversando acerca de Francisco. Si la inteligencia del joven les daba alegría, por otro lado, les traía enormes preocupaciones, pues por lo visto era de deducirse que el primer conflicto sería con el propio padre. Después podría ser con la iglesia, lo que sería peor. Poco después, Francisco llegó ansioso en busca de las respuestas que le prometiera su madre. Aprensiva, ella pretendió que él demorara más, pues el corazón le decía que responder a Francisco era de mucha responsabilidad. Él la abrazó, cubriéndola de besos y de cariños, y se aproximó a dejarla, haciendo lo mismo. Sentó en medio de las dos mujeres, de las dos, y tranquilamente de sus labios se hizo oír. Y entonces, ¿qué tenéis que decirme? Estoy queriendo oírte, madre, acerca de lo que pregunté y ansío oír tu opinión, que es inmensurable. María Piccolini, emocionada, juntó las manos delicadas y, como un tesoro precioso, colocó su cabeza en su regazo maternal. Deslizó sus suaves dedos en su rostro y en sus cabellos desaliñados por el viento, hablándole con ternura. Francisco, mi hijo, no te dejes llevar demasiado por los acontecimientos. Lo que me preguntaste tiene mucho sentido en la pauta del corazón. En tanto, el comercio en la tierra aún es oprimido por la inteligencia, sin lo que los hombres no conseguirían contenerlo.
Nadie vive sin los intercambios, y esos deberán traer lucros compensatorios para que ellos se animen a trabajar y se relacionen unos con otros. Las ofertas constituyeron los primeros lazos de fraternidad entre los pueblos. Fue el comercio que los hizo conocerse y crear leyes, de suerte a poder convivir y cambiar experiencias. Fue la necesidad de intercambio de las cosas que Italia quedó conociendo la sabiduría de los griegos, cuyas llamas de luz aún quedan en el corazón de nuestra querida Jarla. Y la Grecia ganó esa sabiduría, entrando en intercambio con los antiguos asirios, caldeos, egipcios, babilonios y grandes iniciados de Indochina. Alguien tiene que ser déspota. Francisco, en busca de valores menores, para entonces los mayores tornarse más cercanos. No se da, como dice el Evangelio, perlas a los puercos y cosas santas a los perros. En tanto, se da alguna cosa a los puercos y alguna cosa a los perros. Porque ellos, los animales, incluso los que son juzgados más inferiores en la tierra, no viven en ella sin orden de Dios, que es todo poder y bondad, todo justicia y amor. Volviendo a Grecia, tierra que amamos por haber sido la cuna de nuestra Jarla, tierra de Sócrates, Platón, Aristóteles y de tantos otros maestros que asombraron al mundo con la sabiduría, usando los recursos de la filosofía en beneficio de los hombres. Fue ella oprimida por los señores de la Roma antigua, que llevaron los esclavos griegos para profesores de los ciudadanos romanos y para instruir a los hijos de los patricios. Sin embargo, Grecia recibió en cambio, para beneficio colectivo, grandes experiencias de trabajo que los romanos acumularon con mucho esfuerzo. ¿Hago una pausa ahí? Puede ser. Sí. No, es interesante la inspiración, ¿no? Es la mamá que le está hablando, pero extremadamente inspirado. Ella inspirada para poder consolar un poco al hijo en primer lugar y explicarle, ¿no? Que la vida es de esa forma. El Claro, beneficio del comercio y todo lo demás. El intercambio de las personas, el intercambio de la fraternidad y todo lo demás. Cooperación, fraternidad, de alguna forma, parte del lado bueno, del lado amable, del lado necesario del comercio como una actividad de intercambio, que con ello pues hace que el bien favorezca para ambas partes, ¿no? Entonces, creo que buena estrategia para empezar de su mamá. Creo que va bien. Sí. sí, valorando el Exactamente. trabajo y el intercambio entre los pueblos, y haciendo mucho hincapié en que a través de ese intercambio se conocen los distintos pueblos, se intercambian experiencias. Si cada pueblo viviera aislado de los demás, no se aprendería de la sabiduría de otros. Y eso permite, Exacto. pues, ese intercambio y ese enriquecimiento de la cultura y de la civilización. ¿Te Entonces, botó bueno, agua, sea? como dice David, va bien, va bien la Está bien. respuesta. Sí, Y sí, sigue, suena. y sigue. ¿Quiere seguir, David, ya está al final ya? Bueno, Terminas. nadie en la vida solamente recibe, pues la ley no deja y mismo sin percibir, él da también. Es la compensación, pues la justicia de Dios nunca falta en los caminos de los hombres. La antigua filosofía venía en el seno del pueblo siendo tergiversada. Cuando un hijo presentaba tendencia para el don de conocer las cosas del alma, los padres entraban en llanto, pues eso, más allá de ser sinónimo de inercia, evidenciaba que él estaría entre los vagabundos de las letras. Los sacrificios de los griegos en Roma, como esclavos, embellecieron el saber en función del trabajo permanente.
Italia era un país por excelencia laborioso y el trabajo era la tónica más acentuada. Los medios de intercambiar esos valores variaron mucho desde la invasión, pues la fraternidad depende mucho de la índole de cada pueblo. He aquí la vida que fue creada por el propio Dios. ¿Cómo nosotros, simples criaturas, vamos a cambiarla si aún no nos comprendemos a nosotros mismos? Francisco, sin decir una palabra, parecía que dormía, manteniendo los ojos cerrados para que los oídos pudiesen escuchar más. Muy bien. Muy bonito. Yo creo que está bien, va bien la señora, Sí, para tranquilizar un poco a Francisco. Y si ella está siendo inspirada para decirle eso, es porque también la espiritualidad que lo está ayudando quiere que también él se quede ahí todavía, ¿no? En la casa de los papás. claro. Sí, todavía permanezca un tiempo ahí. Exactamente. De repente es muy prematuro que se vaya de la forma que de repente él ya quiere irse, ¿no? Correcto. Muchas cosas todavía para ocurrir. Sí, Pero es es cierto. bonito como ella inspirada y logra de alguna forma tranquilizar a Francisco. Me parece que lo va a tranquilizar un poco, por lo menos. Sí. Vamos a ver. Sí, 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 creo eso. que el cometido ese de que que permanezca en casa, se está cumpliendo. Ujú, Llegará un momento en que obviamente ya no va a ser tolerable para exactamente. Francisco y va a tomar su resolución. Sí. Porque la adolescencia va tomando el espíritu, solo recordando un poquito, ¿no? Hasta 7 años todavía está más allá de lo que aquí, el espíritu cuando está reencarnado, hasta los 7 años, entonces, cuidado 24 horas por la espiritualidad de los niños, ¿no? Son esos ángeles de la guardia, no sale al lado de los niños, pero después ya empieza a olvidarse y ya empieza realmente, se cumple a los 7 años la, la encarnación propiamente dicha. Después, de 7 a 14 es otra etapa y de 14 a 21 es otra. Pero de 14 a 21 el espíritu está tomando realmente sus valores, su moralidad, está tomando también los defectos que tienen como espíritu, y la educación, si fue bien hecha por los padres hasta al principio de la adolescencia, empieza a tener de alguna forma shock entre los valores que él tiene y los valores que está recibiendo. Entonces yo creo que ese shock que está ocurriendo, porque él tiene valores, como dijo Noemí, un ser de luz, que convivió con Jesús, conoce el Evangelio, escribió el Apocalipsis y todo, y de repente se ve con un papá que lo está conduciendo que haga lo mismo y el papá quiere que sea poderoso, que sea grande, pero él no vino con esa misión. Entonces empieza a haber, yo creo que un choque entre quién es Francisco como espíritu y un espíritu bien evolucionado, y que lo que es la enseñanza del papá, ¿no? Pero él tiene la mamá que lo apoya, pero la enseñanza del papá, y me parece que el papá lo hace que lo convivan mucho juntos, ¿no? Entonces eso lo hace que de alguna forma su rebeldía surja más, ¿no? Ujú. sí, Pero en realidad, la señora no le está contestando la pregunta, porque le preguntó de dónde sale toda esta comodidad que nosotros tenemos. Y la señora le está hablando del comercio, de las ventajas del comercio y cómo es bueno el comercio para los pueblos, pero no le está contestando la pregunta. No, en la manera de que está haciendo, está respondiendo, pero está respondiendo porque el papá hace comercio, entonces está tratando de ahí de responder en realidad
de su manera, ¿no? La respuesta todavía sigue. Está como tamizando un poquito la conducta del padre a través de un concepto general de lo que es el comercio, así como para que él vea que pues, así son las actividades humanas normalmente. Pero él Sí, no, está en su hablando interno le dice que no. De los beneficios del comercio, y eso es innegable. El comercio tiene muchos beneficios, pero no contesta la pregunta directa que él le hizo. Exactamente, no. Sí, pero todavía va a seguir la respuesta. Ahí vamos a ver qué es lo que él va a hacer, ¿no? Sí, vamos a ver. La historia En el apenas sí. empieza. Sí, En el próximo muy capítulo. bien. Bueno, entonces en la próxima semana vamos a ir a saber, Sí. conocer un poquito más de la historia y agradeciendo a toda la gente que nos apoya. Estamos teniendo buena audiencia con esta playlist, con este libro. Yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Inédito también. Es más importante Sí. que inédita en todo YouTube. Nunca se ha hecho, yo creo que es un tipo de estudio que se está haciendo, ¿no? Entonces, agradeciendo a toda la gente que nos Cierto. acompaña aquí. Gracias a ustedes también, Víctor, Noemí y David. Gracias. Gracias. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Gracias. Que descansen.